Hola, bienvenidos a 12 Ruedas, vuestro canal del camión. Me pilláis aquí a puntito de descargar placa Sandwich en Francia, cerquita de la frontera con Alemania, Saarbrücken. Y os quiero comentar, ahora que tengo un poco de tiempo, pues cómo poner las cintas en las cargas voluminosas sin tener que desmontar los dos laterales para poderlo atar. Lo vemos, arrancamos. Oh yeah. Mientras que vienen a descargarme y no vienen, porque había un problema con la Manitou, con la máquina, yo tengo que descargar aquí en esta obra, pues os quiero explicar una forma de atar la carga. Bueno, veis que estos paneles pues son grandes, van partidos en dos. Aquí tuve que cargar por los dos laterales, pero vamos a suponer que cargamos solamente por uno. Y hay que atar la carga es alta como esta. Y luego, pues para no tener que levantar el techo, dices, ¿cómo paso la cincha por ahí, verdad? Bueno, pues os digo cómo. Y es muy sencillo. Bien, venga, vamos al lío. Aquí ya tengo una quitada. Vamos a ver si la cojo. Un segundo. Mira, aquí la pillo. Importante, se enrolla así. No se enrolla con el hierro por dentro. Vaya, un WhatsApp. ¿Por qué? Porque si enrollas el hierro por dentro, a la hora de tirarla, baja la punta, sería el hierro y podrías, que me atasco, golpear a alguien. Y antes de seguir, y cuando estaba editando un poco el vídeo, lo he visto y bien. Yo tengo esto enrollado así, que significa que cuando yo lance la cinta, esto se va a ir desenrollando así, ¿de acuerdo? Y el gancho va a quedar tal que así, para meterlo así. Voy a ver si soy capaz de hacerlo con una mano, ¿vale? Yo lo tengo así enrolladas las cintas, porque muchas veces lo tengo que meter en los agujeritos. Pero esta no es la forma correcta. La forma correcta para una cinta es la contraria. Y seré capaz de hacerlo con una mano, y es así, para que tire así. Así, cuando metamos la carga va a apretar así y no se va a salir. La carga va a quedar aprisionado el hierro y no se va a salir la cinta. De la otra forma, así, que es como yo lo tengo enrollado, la mayoría de la gente lo tiene enrollado así. Cuando la carga va apretando hacia acá, puede que el palé golpee aquí, en la puntita, golpee el palé aquí y la cinta quede así. Y no está haciendo su trabajo bien. Vale. Por tanto, a la hora de enrollarla, yo la tengo enrollada así. Repito, cuando lo lance, se va desenrollando. Y lo tengo enrollado así porque yo ato bastante en los agujeritos. Entonces debe ser así. La puedes enrollar de tal forma que en vez de quedar así, quede así. ¿Vale? Así lo lanzarías por arriba, la amarrarías como Dios manda aquí al aparato y ya está. Yo repito que lo tengo así. Por eso, porque lo meto mucho, mis cargas normalmente lo utilizo mucho más los agujeritos estos que los propios enganches. Ahora ya continuamos con el vídeo. Bueno, pues ¿qué se hace con eso? Antes de cargar, antes de que metan los paquetes, te coges y la lanzas por encima del remolque. La lanzas por encima del remolque y el ganchito lo dejas ya amarrado a donde corresponda. Bien a uno de estos, si no te coincide el amarre natural del remolque, pues si tiene tu remolque esto, o bien por aquí debajo. Por aquí debajo hay ciertos inconvenientes, hay autoridades que dicen que no se puede amarrar ahí al chasis, que tiene que ser aquí sí o sí, o aquí sí o sí, que para ello está. Así que venga, vamos a tirar la cinta y os digo cómo sería.
Bien, aquí tengo la cinta tirada, la he tirado por encima del remolque. Para que veáis que está por encima, os tiene que salir por el otro lado. Y aquí la tenemos colgando, ¿la veis? ¿Qué se hace ahora? Bueno, pues nos subimos al remolque. Todo esto, por supuesto, antes de cargar, cogeríamos la cinta y la pondríamos donde correspondiera. Por ejemplo, en ese, ¿no? Yo la voy a dejar ahí, no hace falta ponerla porque total para el vídeo. Imaginaos que está ahí enchufada ya. Bueno, pues esto quedaría tal que así. Pego un brinco. ¡Guau! Y quedaría tal que así. ¿Qué pasa? Pues que ahora, al meter la carga, la propia carga empuja hacia allá, hacia el otro lateral, y ya va quedando la parte de allá, la cinta colocada. Es raro que se salga, ¿eh? Una vez que está colocada es raro que se salga. ¿Cómo bajamos luego esto de aquí arriba? Pues una vez que esté, pues como eso, con una barra de techo, es conveniente que llevéis una barra de techo, un hierro, pues cogeríamos de ahí, de la puntita, tiraríamos hacia abajo y quedaría tal que así. Bueno, esta ya está suelta y quedaría tal que así, colocada. Y esto es una manera de poner las cintas, sobre todo con cargas voluminosas. Si hay otras cargas que son mucho más bajas, pues nada, te abres los dos laterales, la tiras y ya está. Pero bueno, si puedes evitar abrir un lateral y colocarlo así, que es mucho más cómodo antes de empezar a cargar, simplemente luego es tirar con el gancho e ir echando las carracas. Así que un truquito. Venga, ya os contaré otro truco que hay de poner las cintas para otro tipo de cargas, también voluminosas. Hasta el próximo.